El caso de Chile es un ejemplo más del rechazo popular hacia las políticas de izquierda que permea en Latinoamérica. De acuerdo con internacionalistas, una de las principales causas es la mala gestión económica de los gobiernos que coinciden con esta ideología. Que si se quiere repartir la riqueza hay que generar riqueza, no se puede repartir lo que no hay, ¿no? Con el pretexto de repartir riqueza, pretender que se suspenda la actividad económica privada y cosas de esa naturaleza, pues eso no funciona, ¿no? Otro factor es que los gobiernos de izquierda han demostrado una tendencia hacia la restricción de las libertades, como la libertad de expresión, de prensa y la libertad económica. O son gobiernos muy autoritarios y gobiernos que de una u otra forma han incidido de manera negativa contra las libertades y contra las maneras de pensar de otros grupos sociales. De la misma forma, son gobiernos que soslayan la democracia y la división de poderes para tener mecanismos de mayor control a la población, como ocurrió en las últimas elecciones de Venezuela. En las pasadas elecciones, el gobierno hizo fraude. Esto que estoy afirmando no lo digo porque se me ocurra, sino simplemente porque el partido oficial y el gobierno se negaron sistemáticamente a mostrar las actas. Estos desgastes, según expertos, han provocado que los ciudadanos opten por rechazar a las izquierdas de sus respectivos países, ya sea a través del voto o con la migración, como sucede en Cuba, que en los últimos 50 años ha perdido más de 4 millones de habitantes. No están votando en las urnas, pues sí están votando con los pies y se van. Eso es un rechazo. Dígase lo que se diga. No es casualidad que en el 2025 la mayoría de los países de América Latina que han tenido elecciones, entre ellos Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Bolivia, hayan dejado los gobiernos de izquierda y volteado hacia la derecha. Para ADN Noticias, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Pues ahí está la tendencia, uno a uno van cayendo gobiernos de izquierda y se van quedando cada vez más aislados esos dictadores, el caso de Maduro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, ni se diga Miguel Díaz-Canel en Cuba, y está por ahí Gustavo Petro, acusado de nexos con los delincuentes, con los criminales, corrupción además, Lula da Silva, y el caso mexicano. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, qué gusto. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Lili Telles, gracias, senadora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lili? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues ahí está la película. Cierra, digamos, este diciembre, cierra 2025, ahora con el relevo, con la alternancia en Chile. ¿Qué te dice lo que está pasando en el continente entero, Lili? Yo creo que estamos cerrando el año con una excelente noticia. Obviamente, creo que son vientos de libertad los que están enderezando a Latinoamérica. Nos hacía mucha falta y nos refuerza la esperanza de que México pueda salir de este atolladero en el que estamos, habiendo metido la pata con la izquierda. Ahorita vemos que Chile se levanta con el pie derecho, por decirlo en una forma coloquial, y pues felicitar a los chilenos que han dado la espalda a esos regímenes nefastos de Latinoamérica, que finalmente están todos unidos en una red que convierte a esta izquierda en empobrecedora, militarista, que abusa del poder, que va contra las libertades elementales, como lo vemos en Nicaragua, incluso con la persecución de sacerdotes que defienden a la población ante los abusos del gobierno. Entonces yo creo que a los mexicanos nos ponen un ejemplo de que sí se puede corregir el rumbo, nada más que acá tenemos la agravante en México de que Morena, precisamente pensando en que en algún momento la realidad termina exhibiendo la incompetencia de los zurdos, pues le dio un golpe a la democracia casi mortal, porque no será imposible, pero al tomar las instituciones que garantizaban una democracia en México, al cooptar el sistema electoral, el sistema judicial, va a ser más difícil para nosotros que para los chilenos.
pero no será imposible. Bueno, ya vemos civilidad, ¿no? Le llama el presidente, digamos, en funciones al ganador de elecciones esa misma noche, reconoce el triunfo, Hoy ya se reunieron. Lo que no vimos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde Maduro se robó la elección, jamás pudo probar y no lo va a poder hacer porque perdió la elección, perdió en las urnas. Las actas sí las demuestra, sí las ha hecho públicas la oposición y ahí sigue aferrado al poder. Hay quienes no se van por la vía democrática, hay quienes pues se aferran con las 20 uñas al cargo. Hay tradiciones democráticas y Chile desde la caída de la dictadura de Pinochet es un país que mantuvo tradiciones democráticas, tuvo alternancia, nunca hubo un conflicto en una elección, el que gana, gana y el que pierde, pierde. No, tienen un sistema electoral que también tiene algo que no tenemos nosotros, que es una segunda vuelta. Si hubiera sido primera vuelta hubiera ganado Janet Jara, con 25% de los votos, pero hubiera ganado la elección, se hubiera quedado de presidenta. La segunda vuelta es muy útil porque te permite aglutinar nuevas mayorías, que eso es lo que ocurrió en Chile, lo que ocurre en la mayoría de los países que tienen segunda vuelta. Hay izquierdas también son más civilizadas, estoy pensando en Uruguay, que tiene un sistema también muy similar, que son una izquierda moderada, vamos a llamar así, que funciona. Pero como tú decías, después todas estas nuevas izquierdas que han surgido desde el López Obradorismo en México, Chávez y Maduro en Venezuela, los Fernández Kirchner en Argentina, propio buena parte del Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil, son izquierdas que no son democráticas, que no tienen un interés democrático. Uno puede decir, puedo estar de acuerdo con ciertas cosas o no, pero hay países que funcionan y funcionan como deben funcionar como una izquierda. Después puede ganar cualquiera, pero el país sigue funcionando en el mismo rumbo, vamos a llamarlo así. Ese es un ejemplo que nos puede dar Chile, pero el ejemplo global de lo que estamos viendo es que todos estos regímenes de las nuevas izquierdas, las que vienen del Foro de Sao Paulo y demás, se están derrumbando. Esa es la palabra. No es derrumba. ¿Qué los derrumba. A ver, el caso de Chile, lo derrumba Boric, que es un hombre moderado también, no era un hombre ultra, Gabriel Boric, lo derrumba su falta de propuestas para la seguridad y una inseguridad que crece constantemente con las distintas versiones autóctonas de abrazos y no balazos y una economía que no llega a crecer. ¿Por qué? Porque se dan demasiados apoyos y no se recauda lo suficiente y no se tiene un crecimiento. Pero sobre todo en Chile es la inseguridad y cada vez más vemos que la inseguridad es el tema que se va imponiendo, el desgaste de los propios gobiernos. Lo vimos en Argentina, lo vemos ahora en Chile, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Perú, lo vemos en Ecuador, lo vamos a ver en Colombia en la elección de mayo, creo que es mayo, la elección en Colombia. No hay forma de que gane Petro. Lo podemos ver en Brasil, ¿no? La elección de Brasil, que también es el año próximo, es una elección muy disputada. Y son gobiernos que se van cayendo. Es la inseguridad, es la pobreza que decías, la marginación a la que conduce la crisis económica, a la que llevan estos gobiernos a la sus falta poblaciones. de creación de riqueza. Y es la corrupción, porque si algo tienen también como algo muy identitario estos regímenes, es que son muy profundamente corruptos. Sí veo un común denominador, pongamos un ejemplo real y concreto, un común denominador en la asociación ideológica, política y de negocios que hay, de negocios entre comillas, que hay entre el gobierno, entre la dictadura de Venezuela, la de Cuba, el gobierno de Colombia y México. México le ha dicho con toda claridad al mundo que está alineado con Venezuela, con Cuba y con Colombia. Bueno, de Nicaragua no dicen nada, en fin,
Y eso es vergonzoso, es sumamente vergonzoso para los mexicanos, porque entre este tipo entre dictadura y autoritarismo y la tiranía que estamos viviendo hoy en México, ¿qué los une? Las alianzas con los criminales. Entonces, son autoridades, entre comillas, porque no tienen ninguna autoridad moral, que llegaron al poder a cogobernar con sus aliados de los cárteles, con sus aliados criminales. Por eso se sostienen todavía, porque el dinero que reciben del crimen organizado es tanto que los sostiene y va cooptando y comprando y modificando las formas de gobierno. Por ejemplo, México ya no es una república y hay personas que piensan que es una exageración, pero no es una exageración. ¿Por qué dirías que no es una república? No es una república porque ahora es una monarquía en términos literales, porque ya no hay tres poderes individuales, autónomos, porque todo el sistema, toda la red de instituciones republicanas que deben existir para garantizar la república, valga la redundancia, fueron pervertidas o destruidas por Morena. Con toda claridad podemos ver cómo modificó Morena la Constitución de México y ya no tenemos una república. Entonces, en ese sentido, esta forma en que Morena ha definido a México en el eje que apoya a Maduro, que apoya a Cuba, que tiene una relación muy cercana y muy particular, personal, entre Sheinbaum y Petro, pues solo nos ha llevado al abismo, al precipicio, en términos de seguridad, en términos económicos, en el retraso, en el área que digas, desde el agropecuario hasta el político. Por eso creo que es una luz de esperanza, aunque suene cursi, es una luz de esperanza el giro de Chile. Porque sí se ha ido moviendo, ¿no? Es Chile como cierre de año y podemos regresarnos, digamos, al triunfo de Milei, de ahí para adelante han caído un montón de gobiernos de izquierda, o podemos regresarnos un poco atrás y desde la llegada de Bukele prácticamente en 2019 a El Salvador ha sido esta una tendencia. Así como había un bloque de izquierdas, ¿ves un bloque de derechas? Porque ves un bloque, digamos, organizándose. Se ve un bloque de derechas con relaciones políticas. Milei, Katz, el presidente de Paraguay, los nuevos presidentes de Bolivia, son políticos que tienen... estuvieron en la celebración del premio Nobel a María Corina Machado, son presidentes que estuvieron juntos, tienen relación. Ahora, yo creo que en esa lógica hay que pensar más allá y cuáles son los desafíos de esos gobiernos. Hace 15 años vivimos algo parecido. Gobernaba Piñera en Chile, Felipe Calderón en México, en Argentina Macri. Eran hombres conservadores, de derecha, moderados. Fracasaron. Todos ellos fracasaron. De una forma u otra, por unas razones o por otras, fracasaron. ¿Por qué? Porque no terminaron de llenar las expectativas que generaron. Y yo creo que el gran desafío de estos nuevos gobiernos que se están haciendo, que están prácticamente controlando toda América Latina, yo estoy convencido que en 2026, quizás con la duda de Brasil, toda América del Sur va a estar gobernada por partidos de derecha o de centro derecha. El desafío que tienen es transformar esta reacción, porque llegan también como una reacción ante el fracaso de los gobiernos de izquierda. Esa es, ya la gente, lo decía el propio Katz en su discurso, la gente está harta de esto. Entonces, y aquí hay una coalición que llega de la gente que está harta de los que nos gobernaron antes, ¿no? Entonces, el gran desafío es lograr que eso se logre, porque si no vamos a tener el péndulo nuevamente. El gran desafío es tener prosperidad, garantizar seguridad, garantizar un sistema que funcione, y eso es lo que habrá que analizar, habrá que ver y habrá que de alguna forma demandar o exigir a estos nuevos gobiernos. Ahora, no es fácil, porque si no el péndulo se va a volver hacia el otro punto. ¿No? Ahora, en muchos casos ya te desmantelaron todo el sistema, es lo que dices. Ya no hay división de poderes, ya no hay órganos autónomos, ya no hay un poder judicial independiente, ya no hay contrapesos.
te desmantelan y volver, digamos, a construir es muy laborioso, es muy costoso y hay poca paciencia de un electorado ante el cual se generan muchas expectativas y hay que cumplirlas. Por eso creo que Morena, con toda intención, desmanteló el sistema republicano, el sistema democrático de México, para poder quedarse en el poder a como dé lugar. Por eso los mexicanos vamos a tener más difícil el reto de echar a Morena del poder, pero no es imposible. Y hay un gran hartazgo en México. Cuando uno observa lo que están haciendo el equipo de comunicación de la presidencia y desde Tabasco, desde la cueva de AMLO, se nota la desesperación que tienen por pagar con propaganda, por sustituir con propaganda, con mentiras, la realidad, la percepción de la realidad o lo que realmente vivimos. A lo que tenemos que apostar es que la realidad va a ser lo que mueva a cada mexicano a decir ya basta de este gobierno de Morena, de esta, yo le llamo tiranía, a raíz de que este tipo de izquierda que asfixia, que este estatismo que va asfixiando al individuo, tiene que tener un momento de alto. Y vamos a necesitar en México un voto masivo para poder expulsar a este proyecto de Morena que han estado haciendo realidad, que se traduce en destrucción de la República. Pues sí, porque además, así como, digamos, la construcción es complicada, es laboriosa, requiere tiempo, estrategia, la destrucción también es poco a poco. Lo decía en voz de su hija, María Corina Machado, al recibir el Nobel de la Paz. Relataba paso a paso cómo se fue terminando, cómo se fue acabando con la democracia venezolana. Desde la extinción de los contrapesos hasta la cooptación de los jueces, pasando por el perseguir a las voces críticas, silenciar al periodismo independiente. Es decir, es una cadena, es un caminito que van siguiendo y que varios han puesto en marcha, les ha resultado útil. Y cuando te das cuenta, lo decía la propia María Corina Machado, cuando te das cuenta, la democracia es bastante frágil, porque es poco a poco como se debe de ir construyendo y poco a poco también como se va perdiendo. Y lo grave es que se pierde muy rápido. A ver, aquí lo hemos visto desde el anuncio del Plan C de López Obrador a la actualidad. No han pasado ni 2 años y hemos visto en 2 años el desmantelamiento de estructuras democráticas del país. Eso es lo grave y eso es lo que dificulta. Nos falta un paso, todavía nos falta la reforma electoral y nos faltan algunos otros temas. Pero eso es lo grave y eso es lo que va a dificultar mucho más. Decíamos al inicio, bueno, hay países que mantienen su estructura. La verdad, la gran mayoría de estos países de los que estamos hablando, incluso los que han tenido problemas, el propio Bolivia o Perú, lograron mantener un cierto equilibrio de poderes, instancias que más o menos funcionan. En Argentina, en Uruguay, cuando hay elecciones no se disputan las elecciones, se reconoce al que gana. En Venezuela no. En Nicaragua ni hablemos, o en Cuba ni hablemos, pero y aquí va a ser muy difícil. A ver, sin un instituto electoral autónomo, sin un poder judicial autónomo, yo veo muy difícil que si hay un resultado ajustado, se puede aceptar un resultado electoral. Por eso creo que dice bien Lili, hay que tener votos masivos. No digo que sea imposible, todos los gobiernos al final se caen, no hay ningún gobierno que pueda perdurar, aunque ellos creen que pueden perdurar eternamente, todos al final caen de una forma o de otra. Pero hay que impulsar muchísimo el tema del voto, porque es la única instancia que todavía tenemos para poder transformar los sistemas. Pero también hay una realidad.
si toda América Latina o la gran mayoría de América Latina va en este rumbo, si tenemos una estrategia de seguridad nacional como la que ha presentado Donald Trump, esta que algunos la han criticado, pero desde el punto de vista de Estados Unidos tiene toda su lógica, lo de América para una doctrina Monroe 2.0, no América para los americanos. En ese contexto va a ser muy difícil que puedan seguir manteniendo incólume las posiciones y las políticas que tienen ahora. Les va a ser un costo cada vez mayor. Y aquí hay una parada electoral previa a la presidencial, de 2030, que es el 27, es 2027, las elecciones intermedias. Estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que construir es lento, construir requiere inteligencia, paciencia, creatividad, talento. Destruir es muy fácil. Y México va más rápido en el camino que ha seguido Venezuela. En muy pocos años, y yo lo he vivido en el Senado, cómo toman la Constitución, prácticamente rompen sus hojas y han hecho, o tenemos otra Constitución. En muy poco tiempo Morena destruyó la República. Tendremos que volver a fundar una República Mexicana. Y será laborioso, tardado. Y tendremos que hacerlo. Costó 50 años construirla, desde Jorge, la reforma del 72. Hasta ahora, hasta hace poco. Lili, muchas gracias como siempre. Gracias por vernos. Hasta mañana.